La arena del Malaya, usualmente un hervidero de vítores y abucheos, se había convertido en un sepulcro de dimensiones colosales. El silencio no era producto del respeto, sino del trauma. Los dioses de los diversos panteones, desde los guerreros nórdicos hasta los sabios egipcios, observaban el espacio vacío donde hace apenas unos segundos Shiva, el gran destructor del cosmos hindú, había sido borrado de la trama de la existencia. No hubo almas reclamadas por el Elohim, ni restos que enterrar. Solo quedó un rastro de ceniza espiritual que se disolvía en la nada. Goku, envuelto en su traje oscuro, permanecía estático en el centro del cráter. La máscara carmesí, que parecía absorber la luz del sol artificial del estadio, no mostraba emoción alguna, pero el aire a su alrededor vibraba con una frecuencia que hacía que el espacio mismo se distorsionara. En las sombras de la tribuna más alta, la diosa de la destrucción, Siris, sentía que su propia sangre hervía. Sus ojos violetas estaban fijos en la figura del mortal, o lo que fuera aquello, que acababa de pronunciar la técnica definitiva de los dioses. Hakai, susurró Siris, y el nombre de la técnica salió de sus labios como una maldición. El apoyabrazos de piedra que había pulverizado momentos antes se convirtió en polvo fino bajo la presión de su aura. Nadie fuera de la jerarquía de los destructores y los ángeles debería conocer esa vibración. Ni siquiera los Kaioshin tienen el permiso de ejecutarla con tal nivel de pureza. Mikosin, ese sujeto no solo usó la energía de la destrucción, él la perfeccionó. La ángel de cabellera blanca, Mikosin, mantenía una expresión de serenidad imperturbable, aunque sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de su báculo. Sus ojos, profundos como galaxias, analizaban el residuo de energía en el aire. Señora Siris, lo que hemos presenciado no es una simple copia, explicó la ángel con voz melódica pero cargada de una advertencia implícita. La energía que emanó de su mano no provenía de un entrenamiento estándar. Fue una ejecución absoluta. Shiva no fue derrotado. Fue juzgado por una autoridad que, en teoría, está por encima de este plano. Si mi padre, Daishinkan, lo ha estado observando, es porque este individuo representa una anomalía que podría fracturar el orden de los 12 universos. De vuelta al principio de la existencia. Mientras tanto, en el centro de toda la creación, el pequeño ser de piel celeste, Senosama, daba saltos de alegría en su trono flotante. Para él, la desaparición de un dios era simplemente un espectáculo visual fascinante. Oh. Se desvaneció. Hizo puf y desapareció. Gritaba el rey del todo, chocando sus manos. Daishinkan, el sumo sacerdote, observaba la escena a través de una enorme esfera de cristal que proyectaba los eventos del Ragnarok en tiempo real. Su sonrisa era enigmática, la sonrisa de quien conoce el final de un libro que los demás apenas comienzan a leer. Parece que el señor Goku ha decidido dejar de jugar, comentó Daishinkan para sí mismo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien usó el Hakai con tal desdén frente a una audiencia tan grande. Daishinkan, ¿él es fuerte? ¿Es más fuerte que los otros dioses? Preguntó el Senosama del presente, ladeando la cabeza, no lograba recordar del todo qué tan fuerte era su viejo amigo, ni siquiera que fue su amigo hace una infinidad de tiempo. Señor, él es una constante, respondió el sacerdote con cuidado. Es el resultado de romper todos los límites que ustedes mismos impusieron. Lo que ven ahora no es nada de lo que él puede hacer en realidad, solo está jugando con ellos. Mi mayor preocupación no es el Ragnarok, sino lo que los dioses de ese mundo intenten hacer para recuperar su orgullo herido. Utilizar a Siris, aunque dudo mucho que ella se deje manipular, es demasiado orgullosa. En el Olimpo. La atmósfera era de funeral. Zeus estaba sentado en su trono, pero su postura ya no era la de un rey, sino la de un hombre que ve cómo su casa se incendia y no tiene agua para apagarla. A su lado, Hermes, el mensajero, temblaba visiblemente al entregar el informe de las bajas. Señor Zeus, la cuenta es devastadora, tartamudeó Hermes. Thor ha caído. La hija de Poseidón fue humillada. Hércules no pudo sostenerse. Y ahora, Shiva. El panteón hindú está en estado de shock. Se reportan levantamientos en las esferas celestiales.
Los dioses menores están aterrorizados. Dicen que el enmascarado rojo es la muerte personificada. Zeus no respondió de inmediato. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los apoyabrazos. Esa mujer, la que vino el otro día, dijo Zeus con voz ronca. Ella sabía que esto pasaría. Nos llamó débiles, me llamó anciano. Y tenía razón. Estamos peleando una guerra contra un ser que no pertenece a nuestra mitología, un intruso que ha convertido nuestro torneo de supervivencia en su patio de juegos personal. Hermano, intervino una voz severa desde la entrada. Era Hades, el rey del inframundo, que finalmente había regresado al lugar donde habitaban los dioses más poderosos de la mitología. No es solo un intruso. He estado rastreando los límites de esta dimensión. Ese hombre ha estado aquí antes, en las eras en las que ni siquiera nosotros existíamos. He encontrado templos antiguos donde su silueta está tallada en piedra negra. No lo llaman Dios, lo llaman Hakashin. ¿Y eso qué diablos significa?, inquirió el líder del panteón. No lo sé, pero suena aterrador, respondió el rey del inframundo. En otro lugar, el eco del Hakai todavía parecía vibrar en los huesos de Afrodita. En la intimidad de su templo, lejos de las miradas de desprecio de los otros dioses que la veían solo como un adorno de la corte, ella se sentía pequeña. No por debilidad, sino por la comprensión de que estaba frente a algo que no encajaba en ninguna jerarquía conocida. Goku se había quitado la máscara. Su rostro, aunque marcado por la severidad de 1000 batallas, conservaba una pureza que contrastaba con la decadencia del Olimpo. ¿Por qué me miras así?, preguntó él, mientras el traje de nanotecnología se retraía levemente en su cuello para permitirle respirar con mayor libertad. Afrodita, sentada a sus pies sobre el fino tapete, dejó escapar un suspiro que fue casi un temblor. Todos en este lugar son unos arrogantes, Goku, comenzó ella, su voz fluyendo con una sinceridad que nunca usaba en las asambleas divinas. Zeus cree que es el rayo que todo lo consume. Odín cree que es la fuerza bruta. Pero ninguno de ellos, ni uno solo, tiene esa oscuridad que emana de ti. No es maldad, es algo más profundo. Es como si fueras el final del camino para todo lo que existe. Goku la miró a los ojos. No había rastro de la lujuria que solía rodear a la diosa. Solo había una curiosidad genuina. Lo que viste en la arena no es oscuridad, respondió él, extendiendo su mano. Una pequeña esfera de energía violeta, del tamaño de una canica, danzó sobre su palma. Es equilibrio. Para que algo nuevo florezca, lo viejo y podrido debe dejar de ser. Shiva no era un mal guerrero, pero su existencia ya no servía a ningún propósito más que a su propio ego. Yo solo aceleré lo inevitable. Afrodita se acercó más, rodeando con sus manos la mano de Goku, sintiendo el calor abrasador que emanaba de su piel, a pesar de la calma que proyectaba. ¿Sabes por qué me acerqué a ti desde el principio?, preguntó ella, bajando la voz. No fue por tu fuerza, ni por la forma en que humillaste a los otros. Fue porque eres el único que no me mira como una propiedad o un trofeo. Zeus me ve como una herramienta política. Los demás, como un objeto de deseo vacío. Pero tú me hablas como si fuera un ser vivo. Goku esbozó una media sonrisa, una de esas que raramente mostraba. En el lugar de donde vengo, la belleza no se mide por cuántos templos tienes, sino por la fuerza de tu voluntad, dijo él. Estos dioses te ignoran porque no ven más allá de tu superficie. Pero yo puedo sentir tu energía. ¿Estás asustada, Afrodita? ¿Tienes miedo de que, cuando los humanos desaparezcan, tú desaparezcas con ellos porque no tienes nada más que te sostenga? La diosa bajó la mirada, confirmando sus palabras. Era la primera vez que un hombre, o un dios, leía su alma con tanta precisión. Afrodita se puso de pie, su esbelto cuerpo moviéndose con la gracia que solo ella poseía. Se colocó detrás de él y comenzó a masajear sus hombros, sintiendo los músculos tensos como cuerdas de acero. Dime una cosa, Goku, le susurró al oído, su aliento cálido rozando su piel. Esa mujer que apareció en el palco, la de piel blanca y ojos violetas. Ella sabe quién eres, ¿verdad? Goku se tensó ligeramente bajo su tacto. Se llama Siris. Es la diosa de la destrucción.
Ella y su ángel, Mikosin, están aquí para supervisar que este mundo no se vuelva un peligro para el resto del universo, mejor dicho, para que no se rompa aún más el equilibrio. Y yo, bueno, yo soy el problema que vinieron a vigilar, al menos para esa ángel, la otra no tiene idea sobre mí. Afrodita se detuvo, rodeándolo con sus brazos desde atrás, apoyando su mejilla en su espalda. ¿Entonces eres el castigo que les enviaron para atormentar a los dioses de este mundo?, cuestionó la tetona siguiendo con su atención hacia el hombre. No me enviaron, corrigió Goku, girándose para quedar frente a ella. Vine por mi cuenta. Porque no podía soportar ver cómo unos seres que se llaman a sí mismos superiores decidían el destino de miles de millones de vidas por puro capricho. Brunilda cree que me tiene bajo su control, pero la verdad es que yo estoy usando este torneo para limpiar la casa. Afrodita lo miró con una mezcla de adoración y terror. Por primera vez en eones, no se sentía como una diosa intocable, sino como una mujer que había encontrado una razón para luchar. No me dejes atrás, Goku, suplicó ella, besando la palma de su mano. No me importa si el Olimpo arde, o si el mundo de los humanos se acaba. Solo no me dejes en este silencio otra vez. Goku la tomó por la nuca, acercándola para un beso que no fue suave, sino cargado de la intensidad de una supernova. Era un pacto silencioso. Mientras lleves ese pendiente, estaremos vinculados, sentenció él al separarse. Ahora prepárate. El próximo combate no será contra un dios orgulloso, sino contra una bestia, puedo presentirlo. Y cuando el suelo se tiña de sangre, quiero que estés lista para lo que viene después, dijo formando una sonrisa burlona que confundió a la rubia. Con las valquirias. Brunilda caminaba de un lado a otro, golpeando su muslo con frustración. La victoria de Goku había sido tan absoluta que le daba miedo. ¿Cómo podía controlar a alguien que borraba dioses con un parpadeo? Hermana, susurró Gol, la valquiria menor. ¿Estamos haciendo lo correcto? Ese hombre, él no parece un héroe. Parece algo mucho más peligroso. No tenemos elección, Gol, respondió Brunilda con los ojos inyectados en sangre. Los dioses querían extinción, y les hemos dado un verdugo. Pero Zeus no se rendirá. Me han informado que para la sexta ronda, no enviarán a un guerrero convencional. ¿A quién enviarán? Van a liberar a la entidad que juraron mantener encerrada por toda la eternidad. Van a traer a Tifón, el padre de todos los monstruos, pero esta vez, bendecido con el néctar de la ambrosía oscura. Quieren convertir la arena en un infierno del que ni siquiera ese sujeto pueda escapar. Tiempo después. Mientras la tensión crecía, un destello de luz violeta inundó el pasillo central que llevaba a las habitaciones de los luchadores humanos. Siris y Mikosin se materializaron frente a la puerta de Goku. Los guardias divinos que custodiaban el área cayeron de rodillas, incapaces de soportar la presión del aura de la diosa de la destrucción. Siris no pidió permiso. Con un movimiento de su mano, las puertas reforzadas con magia divina se hicieron añicos. Entró en la habitación, sus ojos encontrándose directamente con los de Goku, quien ni siquiera se había inmutado por su entrada. ¿Has estado usando mis juguetes, mortal?, dijo Siris, su voz resonando con el poder de un terremoto. El Hakai no es algo que un humano deba pronunciar sin consecuencias. Vengo a reclamar lo que es mío y a ver si realmente eres tan digno como para usar ese poder que sabes bien no te pertenece. Goku soltó una pequeña carcajada, una que no contenía burla, sino una alegría genuina por encontrar un desafío real. ¿Te tardaste mucho, Siris?, respondió Goku, mientras su aura curiosamente plateada comenzaba a filtrarse por los poros de su piel, chocando violentamente con el aura violeta de la diosa. Estaba empezando a aburrirme de estos dioses de pacotilla. Si quieres ver de lo que soy capaz, no necesitas hablar. Intenta borrarme tú misma. El choque de presiones fue tan grande que las paredes del recinto empezaron a agrietarse. Mikosin intervino, colocando su báculo entre ambos. No es el momento, señora Siris. Si pelean aquí, destruirán este universo entero antes de que el Ragnarok termine. Tenemos un trato con mi padre. Siris gruñó, retrayendo su poder, pero no apartó la vista del Saiyajin. Esto no ha terminado.
Estaré en la primera fila de tu próximo combate. Y si ese monstruo tifón no te mata, yo misma me encargaré de que no quede ni un átomo de tu alma para que los humanos recuerden. Goku volvió a ponerse su máscara carmesí, el brillo rojo iluminándose con intensidad. Estaré esperando. Pero ten cuidado, diosa, a veces, el que busca destruir termina siendo el destruido. Con esas palabras, el Saiyajin desapareció en un estallido de velocidad instantánea, dejando tras de sí un rastro de energía que ni siquiera la diosa pudo rastrear por completo. El Ragnarok estaba por entrar en su fase más violenta, y el destino de la creación ya no estaba en manos de los dioses griegos, sino en el choque de fuerzas que superaban la imaginación de cualquier ser vivo. Días atrás. El ambiente en el Olimpo ya no era de festividad. La luz dorada que solía bañar los pilares de mármol se había tornado en un ocre enfermizo. La noticia de la desaparición absoluta de Shiva se había extendido como un veneno por las venas de cada reno divino. No era solo que un dios hubiera muerto, era la forma en que había ocurrido. La nada que quedó en su lugar era un insulto a la eternidad divina. En una cámara oculta bajo las raíces del Yggdrasil, lejos de los ojos de las valquirias y de la vigilancia de los ángeles, se reunieron los líderes de los panteones más poderosos. El aire estaba saturado de una presión asfixiante. Zeus, con su túnica desgarrada y una mirada que bordeaba la locura, golpeó una mesa de piedra única. A su lado, Odín, el padre de todo, mantenía su único ojo fijo en un mapa estelar que parpadeaba con luces rojas. Sus cuervos, Ujin y Munin, estaban inusualmente silenciosos, aterrados por lo que habían presenciado en la arena. Es una aberración. Rugió Zeus, su voz quebrando el silencio. Ese sujeto no es un humano. Esa energía que usó, es una blasfemia contra la existencia misma. Si permitimos que el sexto combate ocurra bajo las reglas actuales, perderemos todo lo que hemos construido en eones. Shiva no fue el único, intervino una voz gélida. Era Anubis, quien observaba una balanza vacía. He intentado reclamar el alma de los caídos bajo su mano, pero no hay nada que pesar. Sus almas no están en el Duat, ni en el Eleim, ni en el Hades. Simplemente, ya no son. Ese hombre borra el registro acásico de sus víctimas. Odín finalmente habló, su voz como el crujir de madera vieja. Brunhilda nos ha tendido una trampa. Ella sabía que este ser existía. Pero mis visiones no lo muestran a él, muestran un vacío. Un guerrero que camina fuera del destino. Si no lo eliminamos ahora, el Ragnarok no será el fin de la humanidad, sino el fin de los dioses. ¿Y qué sugieres, tuerto? Preguntó Zeus, sus ojos brillando con electricidad estática. ¿Atacarlo todos juntos? ¿Romper el pacto sagrado frente a los humanos? No frente a ellos, dijo Odín, extendiendo un pergamino hecho de piel de gigante. Liberaremos a Tifón, sí, pero no como un luchador. Lo enviaremos a su alcoba esta misma noche, junto con los Einerjet traidores y una legión de valquirias caídas. Si el torneo se detiene por el asesinato de un participante, los dioses conservaremos el honor y la victoria por defecto. Mientras tanto, en el templo de Afrodita, la paz era una ilusión frágil. Goku estaba de pie en el balcón, mirando hacia el vacío del espacio exterior. Su máscara carmesí descansaba sobre una mesa de cristal, revelando su rostro calmado, pero sus sentidos estaban expandidos a kilómetros de distancia. Afrodita se acercó por detrás, sosteniendo una copa de néctar que no se atrevía a beber. El pendiente brillaba en su oreja izquierda, emitiendo un pulso cálido que parecía sincronizarse con los latidos del Saiyajin. Siento que el aire pesa más de lo normal, Goku, susurró ella, abrazando sus propios hombros. El Olimpo está demasiado silencioso. Goku no se movió. Sus iris se tornaron levemente plateados por un segundo. Están aquí, dijo él con una frialdad que heló la sangre de la diosa. ¿Quiénes? ¿Los organizadores? No. Los cobardes. De las sombras de las columnas empezaron a emerger figuras. No eran humanos, sino guerreros de élite de Asgard y mercenarios celestiales. En el centro, una criatura de proporciones colosales empezaba a materializarse.
Tifón, reducido por magia rúnica para caber en el palacio, pero con sus 100 cabezas de serpiente siseando en una frecuencia que hacía sangrar los oídos. Afrodita, muévete. Ordenó Goku. En un parpadeo, Goku no esperó a que lo atacaran. Se lanzó hacia adelante como un rayo de luz oscura. El primer guerrero asgardiano ni siquiera tuvo tiempo de levantar su escudo antes de que el puño del Saiyajin atravesara su armadura de oro divino, desintegrándolo instantáneamente en partículas violetas. Mátenlo. Por el orden de los dioses. Gritó uno de los capitanes, pero su voz fue cortada cuando Goku apareció detrás de él, sujetándolo por el cuello. ¿Orden? Preguntó Goku, su voz resonando con una potencia que hizo temblar los cimientos del templo. Ustedes no conocen el orden. Solo conocen el miedo. Tifón lanzó una llamarada de fuego negro, una sustancia capaz de quemar incluso las almas. Goku simplemente levantó una mano, creando una barrera de energía transparente que absorbió el ataque como si fuera una brisa. Afrodita observaba desde una esquina, protegida por un campo de fuerza que el pendiente había generado automáticamente al detectar el peligro. Vio a Goku moverse entre los asesinos con una elegancia aterradora. No desperdiciaba movimientos. Cada golpe significaba una existencia borrada. Sin embargo, el número de enemigos crecía. Zeus no había enviado solo a un pelotón. Había vaciado las cárceles del Tártaro y las armerías de Balaya. Goku, son demasiados. Gritó Afrodita. Goku se detuvo en medio del caos. Los cuerpos de sus enemigos se desvanecían a su alrededor como humo. Miró hacia el techo del templo, como si pudiera ver a Zeus y Odín observando desde sus tronos. ¿Creen que los números significan algo para mí? Murmuró. Goku cerró los ojos y se concentró. El aura plateada que solía usar desapareció, siendo reemplazada por una presión transparente, una distorsión en la realidad que hacía que el suelo se convirtiera en polvo bajo sus pies. Su cabello no cambió de color, pero su presencia se volvió tan pesada que los guerreros restantes cayeron de rodillas, incapaces de respirar. Si quieren que juegue según sus reglas fuera del ring, Goku extendió ambos brazos, y dos esferas de energía carmesí empezaron a crecer en sus manos. Entonces destruiré el escenario antes de que empiece la función. Un rugido ensordecedor llenó el palacio cuando Goku liberó una onda de choque expansiva. No era una explosión de fuego, sino una onda de borrado existencial. Los guerreros, el fuego de Tifón y las columnas del templo empezaron a pixelarse y desaparecer en el aire. El ambiente en la alcoba de Afrodita era un caos de materia desintegrándose. La presencia de las deidades superiores, Siris y Mikosin, había detenido el tiempo para los subordinados, pero no para la bestia que rugía frente a ellos. Tifón, el padre de los monstruos, no entendía de diplomacia divina ni de jerarquías multiversales. Su único instinto era la aniquilación. Con un rugido que sacudió los cimientos del mismísimo Olimpo, las 100 cabezas de serpiente de la criatura se lanzaron simultáneamente hacia Goku, exhalando un veneno negro que corroía el espacio-tiempo a su paso. Goku ni siquiera cambió su postura. Mientras Afrodita contenía el aliento tras el escudo del pendiente, el Saiyajin dio un solo paso al frente. No hubo carga de energía, ni gritos, ni una transformación estrepitosa. Simplemente, extendió su dedo índice. Demasiado ruido para tan poca sustancia, sentenció Goku. Un destello blanco, más puro que cualquier estrella, brotó de la punta de su dedo. Fue un golpe conceptual más que físico. El rayo atravesó el pecho central de Tifón y, en lugar de explotar, la energía se expandió hacia adentro. En un microsegundo, las 100 cabezas de la bestia se congelaron. Sus ojos, que antes ardían con fuego infernal, se volvieron blancos. Sin un solo estruendo, Tifón comenzó a desmoronarse como una estatua de sal bajo la lluvia. La criatura que una vez hizo temblar a todos los dioses olímpicos fue reducida a partículas elementales por un simple movimiento de mano. No quedó rastro de su carne, ni de su odio, ni de su mito. Siris soltó una risa seca, cruzándose de brazos. Eficiente. Me gusta, dijo para después retirarse del lugar en una estela de luz junto a su ángel.
Tiempo después, en las ruinas de lo que fue el mejor templo para los dioses, Mikosin caminó entre los restos humeantes de la habitación hacia el balcón, desde donde se podía ver el palacio principal de Zeus. Señor Zeus, llamó Mikosin. Su voz no era fuerte, pero resonó en la mente de cada ser vivo en el Olimpo. Sal de tu escondite. Tu intento de asesinato ha sido una falta de respeto hacia el torneo y hacia el sumo sacerdote. Un rayo descendió del cielo, y Zeus apareció en el centro de la habitación, temblando de rabia y miedo. El padre de todos se veía más anciano que nunca. Su piel colgaba y su barba blanca parecía lacia por el agotamiento de haber perdido a sus hijos y hermanos. ¿Qué quieren de mí?, balbuceó Zeus, mirando las cenizas de Tifón. Ya lo han visto, no somos nada ante él. Mikosin sonrió con una dulzura gélida. El torneo debe tener un final digno. Los humanos no pueden ganar por el abandono de unos dioses cobardes. Tú pelearás contra el señor Goku, Zeus. Pero no lo harás como un anciano decrépito. La ángel levantó su báculo. Una luz azulada y centelleante envolvió al soberano del Olimpo. El aire se llenó del sonido de engranajes cósmicos girando hacia atrás. Las arrugas de Zeus comenzaron a borrarse, su espalda se enderezó con un crujido estruendoso, y sus músculos, antes fofos por los milenios, se hincharon con una vitalidad violenta. En pocos segundos, frente a ellos ya no estaba el viejo Zeus, sino el Zeus de la titanomaquia. Un guerrero en la cima de su poder, con una melena dorada y ojos que escupían rayos puros. Su presencia era tan imponente que incluso Afrodita tuvo que apartar la mirada ante el brillo de su renovada divinidad. Zeus se miró las manos, cerrando los puños con una fuerza que generaba explosiones sónicas. El poder corría por sus venas como lava. Sintió que podía aplastar planetas con un suspiro. Me siento. Zeus respiró hondo, su voz ahora era un trueno profundo, como si pudiera matar al destino mismo. Goku, que había estado observando el proceso con aburrimiento, finalmente mostró un rastro de interés. Se ajustó la máscara carmesí y caminó hacia el renovado dios. Ahora sí pareces alguien que vale la pena golpear, dijo el Saiyajin, y por primera vez en toda la historia, su aura no fue violeta ni dorada, sino un blanco plateado que hizo que Mikosin levantara una ceja. Prepárate, padre de todo. Mikosin te ha devuelto tu juventud, yo me encargaré de que sea lo último que sientas antes de la oscuridad eterna. Zeus se puso en guardia, su aura eléctrica chocando contra la presión invisible de Goku. Mañana, en la arena reconstruida. Rugió Zeus. Demostraré por qué los humanos fueron creados a nuestra imagen y semejanza. El día del Ragnarok. La reconstrucción del Coliseo del Malaya se completó en un abrir y cerrar de ojos gracias a la magia de Mikosin. El ambiente era eléctrico, literalmente. Los dioses, recuperando un atisbo de esperanza al ver a su soberano en su forma de guerrero primordial, gritaban con un fervor que rozaba la histeria. Zeus, en su cúspide física, no caminaba, flotaba. Cada paso generaba una descarga que derretía el suelo bajo sus pies. Al otro lado, Goku permanecía con las manos tras la espalda, su máscara carmesí reflejando los rayos que emanaban del Olímpico. Prepárate, intruso. Bramó Zeus, su voz amplificada por el trueno. Hoy recuperaré el honor que nos arrebataste. Zeus no esperó. Se lanzó con una velocidad que superaba la luz, lanzando una ráfaga de golpes. Los meteoros de Zeus. Eran millones de puñetazos por segundo. Los humanos en las gradas no veían nada. Los dioses veían solo estallidos de luz. Sin embargo, en el centro de la tormenta, Goku se movía con una fluidez insultante. No estaba bloqueando. Estaba bailando. Con las manos aún tras la espalda, ladeaba la cabeza milímetros antes de que el puño de Zeus hiciera contacto. Sus movimientos no eran rápidos, eran exactos. ¿Esto es todo?, preguntó la voz de Goku, distorsionada por la máscara. Mikosin te dio juventud, pero parece que olvidó darte puntería. Zeus, enfurecido, aumentó la potencia. Puño que supera el tiempo. Rugió. El tiempo se detuvo. El universo entero quedó congelado en un fotograma estático. Zeus, siendo el único capaz de moverse en esta suspensión temporal, caminó con calma hacia Goku.
Su puño se cargó con toda la energía del cosmos, apuntando directamente a la máscara del Saiyajin. «Muere», susurró Zeus, lanzando el golpe definitivo. Pero, para el horror absoluto del Olímpico, los ojos de la máscara de Goku se movieron. Mientras el tiempo seguía congelado, Goku levantó su mano derecha con una lentitud desesperante y, con un movimiento casual de su dedo índice, desvió la trayectoria del puño de Zeus hacia el suelo. El tiempo volvió a fluir. Zeus se estrelló contra el piso del Coliseo por la inercia de su propio golpe fallido, creando un cráter que sacudió las gradas. Goku caminó hacia el cráter donde Zeus intentaba levantarse, jadeando y con la mirada llena de una confusión aterradora. «Te crees el amo del tiempo porque puedes detenerlo por un instante», dijo Goku, deteniéndose frente a él. «Pero lo que haces es tosco. Es como un niño tratando de detener un río con las manos. Dejas rastro, dejas vibraciones, eres predecible». Goku se agachó frente a Zeus, tal como Whis solía hacerlo con él en sus entrenamientos en el planeta de Bills. «Déjame enseñarte cómo se usa de verdad», susurró Goku. Zeus intentó atacar de nuevo, pero de repente, el mundo se volvió extraño. No fue una detención del tiempo. Fue una fragmentación. Zeus veía a 10 sujetos a su alrededor, todos realizando movimientos diferentes. Intentó golpear a uno, pero su mano atravesó una imagen residual. «El salto en el tiempo no es solo detener el reloj», la voz de Goku sonaba desde todas las direcciones. «Es existir en los segundos que aún no han ocurrido. Es predecir la intención antes de que el cerebro mande la señal al músculo». De pronto, Zeus sintió un golpe seco en la nuca. Luego uno en el estómago. Luego un leve toque en la frente. No veía a Goku moverse, solo sentía los impactos. Era exactamente como cuando un ángel entrena a un mortal. Una brecha de poder tan abismal que la lucha se convertía en una lección de humildad. Goku apareció frente a él, sosteniendo a Zeus por un mechón de su melena dorada. ¿Viste eso?, preguntó Goku con una calma aterradora. «He saltado 0,5 segundos al futuro 5 veces seguidas. Para ti, yo ni siquiera me he movido. Para mí, tú eres una estatua que puedo moldear a mi antojo». Zeus, desesperado, activó su forma final, Adamas, comprimiendo todos sus músculos hasta el límite para intentar forzar una reacción en el tiempo. Sus golpes se volvieron tan potentes que el espacio alrededor de sus puños empezaba a colapsar. Goku simplemente bostezó. Con un movimiento que recordó a los entrenamientos de los ángeles, puso una mano sobre el pecho de Zeus. No cerró el puño. Solo dio un ligero toque con la palma. En ese microsegundo, Zeus sintió como su cuerpo era golpeado miles de veces en puntos vitales, pero todos los golpes ocurrieron en el futuro. Cuando el tiempo se normalizó para el público, Zeus salió disparado hacia atrás, rebotando contra las paredes del Coliseo como una pelota, escupiendo sangre dorada. Goku apareció instantáneamente sobre él, pisándole el pecho contra el suelo, hundiéndolo en la estructura de la arena. «Eres el padre de todo en este pequeño charco de agua llamado Olimpo», dijo Goku, mientras su aura blanca empezaba a desintegrar la armadura de Zeus. «Pero en el océano de la existencia, no eres más que un error que necesita ser corregido. Tu puño que supera el tiempo es una broma frente a quien ha entrenado con los creadores de las leyes que intentas romper». Zeus, con la cara bañada en sangre y los ojos desorbitados, miró hacia el palco donde Siris y Mikosin observaban. Mikosin solo asintió levemente, confirmando la sentencia. «Se acabó, Zeus», concluyó Goku, levantando su mano derecha, la cual empezó a brillar con una luz violeta profunda. «No mereces ni siquiera la muerte de un guerrero. Desaparece en el silencio». «Espera», gritó Zeus, pero su voz fue ahogada por la presión del poder de Goku. Justo antes de que el golpe final descendiera, Goku se detuvo, mirando hacia la entrada del Coliseo. Algo, o alguien, acababa de cruzar la frontera de ese universo, captando su atención y salvando momentáneamente la vida del humillado dios. Observando de cerca, allí se encontraba aquel ser conocido como el Padre de los Ángeles, sin ser notado por nadie a excepción del de la máscara carmesí que le sintió incluso antes de su llegada. Rápidamente su divinidad se expandió por todo el planeta, trayendo consigo una calma indescriptible que llegó a inquietar a muchos.
Rápidamente Goku disparó dos rayos carmesí que atravesaron el cuerpo de Zeus. No lo mataría porque así lo quería, esto aún no se acaba y piensa en terminar este combate después. El cuerpo del Olímpico cayó al suelo de manera alarmante, entonces el guardián del fin anunció al ganador del sexto combate. Cuando él pronunció su nombre las gradas estallaron en gritos. Goku no perdió tiempo y se retiró del lugar dejando confundidos a todos. No cuestionaron, suponían que estaba agotado, algo que carecía de logística pues aquel sujeto barrió el suelo con el líder del panteón. La única que se preocupó por su repentina desaparición fue su amante. Afrodita rápidamente salió en su búsqueda, esperaba encontrarle en su templo descansando, no obstante la había dejado sola en ese lugar, hizo un pequeño berrinche y también se retiró de ahí. En otro lugar, alejado de la arena. Se alejó de la arena a una velocidad que desafiaba la percepción de los dioses menores. No buscaba descanso, sino respuestas. Se detuvo en un balcón suspendido en las dimensiones exteriores del Coliseo, donde el aire era gélido y el silencio absoluto. Allí, flotando con una serenidad que contrastaba con la violencia del combate anterior, estaba el gran sacerdote. «Has crecido de una manera inquietante, Son Goku», dijo Daishinkan sin darse la vuelta, su voz resonando directamente en la mente del guerrero. Goku, aún con los restos del aura carmesí chispeando en sus guantes, soltó un suspiro pesado. La máscara ocultaba su expresión, pero no la intensidad de su mirada. «Un gusto volver a verlo, maestro», musitó el Saiyajin y ambos hicieron una pequeña reverencia. Sabía que no te quedarías sentado, viendo cómo ponía en ridículo a los poderosos dioses que creó el Kaioshin. ¿Viniste a detenerme o solo a observar el desastre?, inquirió el hombre con voz grave y serena. Detenerte sería un desperdicio de energía. Los hilos del destino de este universo están muy enredados, y tú pareces ser el único con el filo suficiente para cortarlos. Sin embargo, perdonarle la vida a Zeus fue un gesto interesante. ¿Piedad o crueldad?, exclamó girándose con una sonrisa enigmática. Ni lo uno ni lo otro. Solo quiero que vea cómo su mundo se desmorona antes de que yo le dé el golpe final. Un dios que no conoce el miedo no merece ser derrotado todavía. Dijo riendo levemente con un tono burlón y formó una sonrisa de lado. Fin de capítulo.